Hola, esto es Mandarax, es un podcast de ciencia orgullosamente mexicano. Oh, wow. Usted no lo vi venir. Ups. Ajá. ¿Qué Que hacemos, tiene, Leonora? que este dato tiene nada que ver con el tema de hoy, por cierto, y Sí, solo no. como un paréntesis. Y Alejandra, que vino muy patriótica el día de hoy. No sé de dónde salió tampoco. No, tampoco sé. Y hoy vamos a hablar de el silencio, que es algo que me encanta en general y un recurso escaso en la vida actual. Güey, ya sé por qué pensaste en eso, porque pensaste en el gran silencio. Sí. Creo que esa es la relación mental. Porque sí, porque ahora que grabábamos para nuestros Patreons, que visiten por favor patreon.com/mandarax para saber cómo pueden tener como esta conversación que ocurre cuando grabamos los programas y participar de ella. Ahí se mencionó el gran silencio y siento que puede haber sido por ahí. Es verdad, puede ser que sí. Bueno, el chiste es que hoy vamos a hablar del silencio. ¿Qué es el Ujú. silencio? ¿Qué no es el silencio? Si percibimos el silencio o simplemente lo inferimos cuando no hay ruido, Vamos a hablar de qué pasa en el espacio y por qué no hay sonido ahí y si es verdad que si gritas nadie te va a escuchar. como en Alien. Alien. Y luego vamos a hablar muchísimo sobre el silencio y el bienestar. ¿Qué de bueno tiene el silencio en nuestra salud física y mental? ¿Y qué de malo tiene el no silencio en nuestra salud física y mental? Por ejemplo, hablaremos de qué tan importante es el silencio para el proceso de aprendizaje. Ujú, para que se hagan nuevas neuronas. ¿Qué pasa con nuestro corazón, presión arterial, posibilidades de infarto si estamos expuestos a niveles altos de ruido, con angustiantes números? Y más angustiantes números con la ansiedad y la depresión. Para el pilón de Patreons vamos a hablar de las bendis y el silencio, y no de cómo algunos adultos preferirían que las bendis vivieran en permanente silencio, sino qué tan bien les hace a las infancias, como nos hace a todos, que haya silencio, pero a ellos más. A ellos más, y como sabemos que el silencio y las bendis no es una combinación usual, ¿qué No. se puede hacer para efectivamente promover momentos de silencio en sus chiquis? Además de nuestro Patreon, que ya mencionamos la dirección para que usted pueda venir a platicar del gran silencio con nosotros durante nuestras grabaciones en vivo, patreon.com/mandarax. Tenemos redes sociales que son @mandarax en Twitter, las mandarax en Instagram y facebook.com/mandarax lo explica todo y redes personales. Sí, mi Twitter y mi Instagram son alita@emo. El Twitter de una servidora es @leos y mi Instagram y TikTok, que es inexistente, o sea, pero bueno, ahí está, es @leosrobot. Y pues ya eso es todo, patreon.com/mandarax, háganse Patreons, tenemos Sí, conversaciones muy cotorras con los sí, Patreons cuando grabamos sí, esto y ya, empezamos. sí. El silencio. Estoy pensando en The Sound of Silence todo el tiempo desde que leí este Claro, guión. por supuesto. Ujú. Y además es que esa canción tiene probablemente la mejor primera frase de todas las primeras frases, que es Hello Darkness, my old friend. I come to Me talk to you encanta. again. A mí también me encanta y la uso mucho en mi vida en general. Porque tú eres Darks, se sabe, Se sabe. se sabe. Y me gusta mucho el silencio, la verdad. Bueno, ese es un bien cada vez más escaso, ¿no? Es como comer caviar. Y son bien cada vez más escasos, sobre todo en la ciudad. Está muy cañón. Cuando una Sí, ya muy no vive en cañón. la ciudad y va a la ciudad, dice, oh my God, ¿a qué regresé? Así, hacer un trámite. Hacer un trámite del SAT, ok. Claro, burocracia. Sí, yo ahora mientras estamos haciendo esto, oigo como 6 perros ladrar en el background de mi casa y, güey, de repente se oye gente caminando encima de mi cabeza. Todo el tiempo Sí. hay algo, Ujú. siempre hay algo. No, no, no manches. Si salir a la calle, eso es el No, verdadero no, problema. yo no Sí. juego ese juego, si puedo evitarlo. Y cada vez lo haré menos, ¿eh? Bien. Sí, ¿Qué es el silencio? Así qué tal cual. ¿Qué filosófico. es? Ah, sí, es un poco filosófico y ahorita veremos por qué, aunque físicamente no es filosófico. Y claro, ¿qué es el silencio? El silencio es la ausencia de sonido. O, en términos ya más prácticos, reales de la vida en general, cuando sí hay sonidos, pero los sonidos tienen tan bajita intensidad
que no los captamos o no llaman nuestra atención. Entonces, eso también se le llama silencio, o sea, la ausencia de cualquier sonido audible. Estás en el espacio y donde nadie te puede escuchar, como en la película de Alien, cuando de verdad sí no hay, ¿no? No hay ningún sonido. Nadie te escucha gritar. Bueno, para entender qué es el silencio, hay que tener un pequeño recordatorio de qué es el sonido, ¿no? Porque pues al final del día, si uno es la ausencia del otro, está bien tener claros ambos. Y Es como cuando buscas en el diccionario, ¿qué es disasociar, lo contrario de asociar. disasociado? No, y te dicen acción y efecto de disociar. Es como, oh, gracias, gracias. Ah, diccionario, no te hubieras molestado, basura. Sí, no queremos ser esa gente, No. entonces bueno. Las ondas de sonido son ondas, pues, que viajan a través de un medio que puede ser algo así como el aire o el agua. O sea, es una vibración o una perturbación en un medio que produce ondas que cuando llegan al oído de alguien, pues se escuchan. Y son ondas como también son ondas, pues casi todo es onda, ¿no? Ya habíamos quedado, o sea, hay ondas electromagnéticas, las de luz, incluso las partículas a veces son ondas, pero las ondas de sonido son especiales y diferentes en el sentido de que involucran que la materia se comprima y luego se expanda. Y eso es lo que hace la onda. Entonces tiene que haber materia a fuerzas para que haya sonido. Por ejemplo, cuando estamos hablando, nuestras cuerdas vocales vibran y eso crea energía, ¿no? Entonces, esta vibración que tiene energía lo que hace es comprimir el aire que hay en nuestra garganta y esta energía comprimida sale, que es cuando estamos hablando, como si fuera un resorte, como el de Toy Story, del perrito Ajá. salchicha, que es un resorte. Cuando aplastas al resorte, más bien, estiras al Slinky, al perrito, Ajá. de su cabecita, ¿no? Y luego lo empujas fuerte de su colita. Las ondas, o sea, vas a ver cómo el resortito, el Slinky, se va moviendo, ¿no? O sea, viajan a través de ese. Así más o menos son las ondas de sonido a través de la materia. Me encantan cualquier anécdota que implique darle una nalgada a un perrito. Un perrito salchicha. Bueno, cuando estas ondas sonoras salen a partir del golpe en las nalguitas del perrito salchicha, viajan, llegan a nuestros oídos, donde viajan también por nuestro canal auditivo y llegan a un lugar que es el tímpano. Y el golpe que se da en el tímpano hace que tres pequeños huesecillos que tenemos adentro del oído, que se llaman martillo, yunque y estribo, vibren. Y estos huesitos que vibran transmiten las ondas sonoras a otra parte del oído que se llama la cóclea. Este lugar es donde viven unas pequeñas celulitas que tienen cilios y por eso se llaman células ciliadas, que reciben esas ondas y las convierten en señales que posteriormente se mandan al cerebro para procesar. Y eso ya es el sonido como tal, Ujú. porque es como el koan zen, de que si un árbol cae y no hay nadie que lo escuche, hace un sonido, pues en realidad no hace ningún sonido. Vibra materia, pero si no hay un sistema nervioso que capte eso, pues en realidad el sonido como tal no existe. Al menos desde mi punto de vista filosófico, pues. Filosófico. Bueno, en el espacio esto juega con otras reglas porque como lo dijo alguien, no hay sonido, nadie te escuchará gritar. ¿Por qué? Porque el espacio, pues gran parte del espacio es vacío, lo cual significa que no hay materia, tal cual, es el vacío. Y el sonido necesita materia, como ya dijimos, para viajar. Lo que pasa es que el espacio no es un vacío perfecto. O sea, sí hay de repente ahí cierta particulilla. Sí, ahora bien poquito. No Ajá. son las suficientes partículas como para que el sonido viaje, porque, a ver, pasando la atmósfera de la Tierra, hay como 5 partículas por centímetro cúbico. Piensen en un cubito de azúcar, que es como una muestra muy acertada de centímetro cúbico y delicioso. Entonces, en un cubito de azúcar habría nada más 5 partículas, que son principalmente átomos de hidrógeno. Para comparar, dentro de la atmósfera de la Tierra, el aire que ustedes y nosotras estamos respirando
es 10,000 millones de millones de... Sí. O sea, Muchísimo, 10, o un sea, 10 seguido por 19 ceros. ajá, veces más denso. Y esta densidad pues va bajando conforme te vas alejando del Sol. Y en el espacio entre las estrellas hay todavía menos partículas por cúbito de azúcar. Hay 0,1 partículas por centímetro cúbico. Y si te vas más lejos, como a los espacios gigantescos entre las galaxias, es 1 millón de veces menor la densidad. O sea, está considerablemente vacío. No cero, pero considerablemente vacío. Ujú. Pero, pues como no hay átomos suficientes ni moléculas suficientes para que realmente viajen las ondas, pues no hay sonido, porque como lo mencioné ahorita, el sonido necesita de átomos y moléculas. Como nada viaja, más bien nada puede hacer que el sonido viaje, el sonido no viaja en el espacio. A menos que sí haya lugares del espacio donde hay materia, que sí Ujú. ocurre en otros lugares, ¿no? Donde, por ejemplo, se están creando estrellas y hay un montón de polvo estelar, o sea, ahí hay sonido y es el que capta la NASA y si lo ponen en Google suena de película de terror. Es como este es el sonido del espacio, es de... Así, como, ay Bueno, Dios, pero ¿qué es, güey? Es exactamente lo que esperabas. O sea, no a diferencia de sé, cuando te no dicen que los sé, dinosaurios igual no rugían, sino que hacían como unos soniditos muy chistosos. como de pajarito. Ajá, o sea, del espacio mega así estelar, si esperas como una cosa que sea como, No, como no, devastadora, no no sé. sé, o sea, porque o sea, las imágenes de la NASA son bastante cursis, que ya se lo hemos Mm. preguntado a astrónomos, ¿por qué son así? Entonces yo de repente esperaría un sonido más acorde con esa cursilería de imagen que nos presentan, Como pero no. campanas, De como sonidos en angelicales, vidrio, así. eso me daría más miedo. Si este es el sonido del espacio y es un canto Güey, angelical, no ya manches. se me cae el sistema inmediatamente. Güey, inmediatamente. En ese momento te afilias a la religión organizada más cercana y empiezas a compensar por todos esos años de ateísmo. Cancelen mi excomunión, cancelenla, ya no quiero. Sí, 100%. Totalmente de acuerdo. Estoy muy ok con que sean sonidos de como, así como... Eso es lo que yo espero. Es todo lo que quiero. Ahora, ¿cómo le hacemos para percibir? Ya dijimos cómo se percibe el sonido, o sea, de nuestro aparato y el árbol que se cae y nadie lo escucha, en fin. ¿Cómo percibimos el silencio? Porque si lo que tenemos fisiológicamente, físicamente, son estructuras para escuchar sonidos, pues entonces, ¿cómo le hacemos para así notar cuando hay silencio? Esto es una pregunta que sí es filosófica. Muy filosófica, muy. De hecho, hay toda un área de la filosofía que estudia preguntas pachecas como esta, que es la filosofía de la percepción. Imagínense. Departamento de Preguntas Pachecas de la Ciencia. Así, En por esta favor. ocasión, en esta Ujú. ocasión, la controversia de cómo los humanos experimentamos el silencio. La controversia es, si lo experimentamos, nada más, o sea, lo que se llama el punto de vista perceptual, que es que literalmente podemos escuchar el silencio, o sus contrincantes, que son el punto de vista cognitivo, que nada más inferimos el silencio, o sea, como que nos lo inventamos por otras cosas que hay a su alrededor. Entonces, la gente de este departamento de preguntas pachecas, pues se pelea y dice, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y no se ha encontrado realmente cómo es. Pero sí, hace poquito, el año pasado, se hicieron unos experimentos que apuntan a que igual y el punto de vista perceptual puede ir ganando. Es decir, que sí podemos escuchar el silencio, percibir el silencio como un sonido. El experimento es pachequín también. O sea, y quien lo pensó con el experimento inicial, que es con sonido, pues también ha sido como de, ¿cómo el sonido distorsiona nuestra percepción del tiempo, hermano? ¿No? Porque es como una cosa mismo, por ahí. mismo departamento. Eh, Fíjense que para percibir cómo escuchamos y cómo nuestro cerebro entiende el sonido, hay una serie de ilusiones auditivas que se han usado desde hace muchos años para medir cómo responde la gente al ruido. Estas ilusiones hay de varios tipos y al hablar de cómo las usaron para el silencio, hablaremos de cómo se usan para el sonido también. O sea, solo cambian silencio por sonido y listo, ¿no? Que son Em, como, que son como ilusiones ópticas, sí, pero pero a las que auditivas. estamos más acostumbradas.
pero auditivas. Y es que la lógica de esta gente es, si puedes obtener los mismos resultados usando ilusiones auditivas de silencio, como recibes resultados cuando usas ilusiones auditivas de sonido, ahí podríamos encontrar evidencia de que sí está pasando un proceso en el que literalmente escuchamos el silencio y no solamente inferimos que ahí está. Ujú. ¿Qué hicieron en el departamento Pacheco de preguntas sobre el silencio? Pues a ver, primero reclutaron gente a través del Internet de las Cosas y les pusieron una serie de ilusiones auditivas, las que sí tienen sonido. Por ejemplo, una era que ponían un sonido que duraba cierto tiempo y luego dos sonidos que eran más cortitos. Los dos sonidos cortitos juntos duraban lo mismo que el sonido más largo. Pero cuando ponen a la gente a escucharlos, en general casi todo el mundo percibe el sonido solito, el que es continuo, como más largo, a pesar de que el sonido en general que escucharon, nada más que partido, duraba lo mismo. Sí me imagino siendo engañada por esto. Ah, yo también, totalmente. Estoy lista para ser Sí, engañada y de hecho les vamos a compartir un link donde ustedes pueden hacer estos experimentos y ser engañados también. sí. Y Ahora, por eso es como de lo que dicen es que altera la percepción del tiempo, ujú, porque en realidad no estás midiendo bien el tiempo. O sea, es el mismo tiempo de sonido, ujú. solo que tú estás percibiendo que es más largo cuando lo escuchas seguido. Y para ver si pasaba lo mismo con el silencio, lo que se hizo fue como invertir esta prueba y les pusieron a los sujetos de estudio sonidos de restaurantes, mercaditos como con un montón de gente, estaciones de trenes, parques infantiles. Y en la primera mitad de la grabación, este sonido como de fondo es interrumpido por dos blips de silencio, como dos periodos pequeños de silencio. Y en la segunda mitad entra un periodo de silencio continuo que duran lo mismo los dos chiquitos que el grande, pero era para ver cómo los percibía la gente una vez que los escuchaba. La hipótesis era que si la gente percibe el silencio como si fuera un sonido, entonces los resultados de la ilusión de sonido y la ilusión de silencio serían los mismos. Es decir, que el silencio continuo sería percibido como más largo que los dos silencios cortos, que en realidad sumados duran lo mismo que el silencio más largo. Pero que si la gente percibía el silencio, o sea, si lo percibe nada más como que falta sonido, entonces la ilusión pues no tendría sentido, ¿no? Y no tendrían los resultados que acabo de decir. Y como la canción de Alarma la de tos, ¿qué creen que fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Lo escucharon igual. Amo. Pues sí, eso Ujú. pasó. O sea, lo que sucedió es que la gente percibió el silencio continuo como si fuera más largo que los dos silencios cortos que en suma duraban lo mismo que el largo. O sea, igualito resultado que la percepción del sonido. Si a usted se le hizo poco este experimentito, hicieron 7 experimentos en total con 3 ilusiones distintas y metieron a 1000 participantes a ser engañados por su sistema nervioso. En otra de estas ilusiones, lo que hacían era mostrarles 2 sonidos simultáneamente, un órgano que estaba tocando una nota sostenida y un motor en marcha. Y con los 2 sonidos al mismo tiempo, para nada desquiciante, un experimento muy amigable, de repente uno de los 2 se para, ¿no? Como que deja de sonar. Y esto te da una quietud parcial, porque el otro sonido sigue. Y lo repitieron 5 veces, con 5 de estas pausas de uno de los sonidos. Durante las primeras 4 pausas, era el órgano el que quedaba silencioso, mientras que el motor seguía. Y para el quinto experimento, bueno, para el quinto silencio, lo que separaba era el motor y el órgano seguía. Y la gente dijo: "No manches, el último silencio fue más largo que los primeros 4", aun cuando todos los silencios duraron exactamente la misma cantidad de tiempo. Y así con todos los experimentos, o sea, todas las ilusiones que les hicieron de silencio encajaban con las ilusiones análogas que tenían de sonido. Es decir, que las ilusiones de silencio eran tan poderosas como las ilusiones de sonido. Igual, o sea, no es que los resultados medio se parecieran y apuntaran a eso, no, igualito, o sea, tenían los mismos efectos. De manera que concluyen que las personas reaccionamos a los silencios de la misma forma que reaccionamos a los sonidos, a pesar de que en el silencio no estamos realmente escuchando algo en el sentido
de la cóclea y el tímpano y el martillo y todas estas cosas que contó Leonora. Em, o sea, hacen lo mismo, no se sabe por qué, porque no lo estudiaron a nivel cerebral ni también a nivel fisiológico, pero sí parece que el silencio y el sonido hacen lo mismo en términos de la percepción y de cómo esto está distorsionando pues la percepción del tiempo. Claro. Esto lo que sugiere también es que nuestros cerebros probablemente estén usando mecanismos muy similares para procesar las dos cosas, los sonidos y el silencio. Aun cuando los sonidos pues son ondas que llegan y chocan contra células en tu oído y el silencio no lo es, pero que no lo sea no quiere decir necesariamente que no lo podemos detectar. O sea, dice el clavado y Pacheco en su forma de expresarse, persona que gestionó los experimentos que les acabamos de contar, que pues esos espacios vacíos de silencio también son como una forma de evento, son una especie de unidad que está representada en nuestra experiencia. Is the sound Ah, of of silence. silence. Tin, 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 Es tin. excelente canción y Excelente soundtrack. es excelente video de YouTube. Por favor, búsquenlo. Uno que dura como 8 horas y que va, y que va un niño en una montaña rusa de esas que la gente pone cara así de terror. ¡Ah! Y va, güey, como si no estuviera pasando nada. Así, serio, sin ninguna reacción y con Ajá. Sound of Silence detrás. Uf. Es increíble. Yo antes lo veía mucho. Ay. No sé cómo lo puedan buscar. Supongo que Sound of Silence Roller Coaster. Yo creo que es así de sencillo, sí. Ajá, sí. Oye, bueno, pero sí es un sacón de onda, por ejemplo, ahorita lo que me está pasando a mí, que es que además de nuestras risas e información valiosa, estoy escuchando un montón de ruido de fondo. Y así es nuestra vida en este tipo de lugares, porque queda claro que uno se siente mejor cuando está en lugares silenciosos que cuando está rodeado de ruido. O sea, como Queda que muy claro. intuitivamente es muy obvio que hay una relación directa entre el silencio y el bienestar. Tengo una objeción. O Ok. sea, para mí sí, todo lo que estás diciendo, para mí Ajá, es clarísimo y ajá, más bien me causa mucha intriga. ¿Por ajá. qué no es así para todo mundo? Porque mucho del ruido causado, bueno, sí es como coches y cosas que es difícil que dejemos de hacerlo. Pero otras son como estamos en la playa, ¿por qué llegaste a poner una bocina con Psycho cuando la gente de al lado tenía una bocina con Juan Gabriel y la de al lado tenía otra con la oreja de Van Gogh, ¿no? O sea, escuchemos una y ya, no importa que sea el Psycho, me da igual. El chiste es que, o sea, mejor Claro. dejemos de escuchar las tres, pero si llevamos a escuchar una, que solo sea una. No, entiendo tu punto, pero por ejemplo, si ellos estuvieran en su cama tratando de relajarse, no querrían oír ninguna de las tres. O sea, creo que hasta esa gente, en una parte como más profunda de su ser, en una circunstancia como menos fiestera, están también ok con esto. Pero Una totalmente investigación yo, que quisiera hacer. güey, yo suscribo esa Sí. queja, ¿eh? Ujú. O sea, pasaba mucho cuando uno iba a acampar hippiemente y convivían Sí. muchas tiendas de campaña con bocinitas que querían Que se todas escuchan poner su fatal, además. fatal. Y todo el mundo quería que su bocina fuera la bocina. Entonces era de a ver quién se levanta más temprano para poner su bocina desde más temprano y que alguien se atreva a poner la suya. Y Y todo el entonces mundo se había atrevía. así, Y todo todo el el mundo se mundo. atrevía a poner la suya. Pero Y no se bueno, dan cuenta que, perdón, nada más una cosa, las paredes de las tiendas de campaña miden como 2 milímetros de grosor. Entonces una oía todas a la vez y era como, "Ugh". Es todo, gracias. hay mucho ruido. Hay Ujú. mucho ruido y al parecer estamos viviendo en la época en la que más ruido ha habido en el mundo. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, pues porque los vehículos que tienen sirenas, o sea, vehículos de emergencia, por ejemplo, ambulancias, tienen que tener estas a un volumen que supere el volumen de todo lo demás. Ese es el chiste de la sirena. Y ahorita las sirenas se calcula que son 6 veces más altas de lo que eran hace 100 años, lo cual significa que el mundo en general, el ruido de fondo, digamos, el ruido ambiental, es 6 veces más alto de lo que era hace 100 años. Está horrible esto. Sí, bajón. Em, Y lo peor es que de acuerdo a la institución estadounidense, que probablemente es de las que más se malviajan cuando tienen los resultados de los estudios, porque es el Servicio de los Parques Nacionales para Sonidos Naturales y Cielos Nocturnos, que también cada vez se ven menos por la contaminación Sí. lumínica. O sea, Ajá. esa gente debe de estar continuamente malviajada y frustrada.
Y bueno, y es que los datos que ellos obtienen muestran que la contaminación sonora se duplica o triplica cada 3 décadas. O sea, ahorita que son 6 veces más fuertes, en unos cuantos años van a ser todavía más y más y más fuertes porque va a haber cada vez más y más y más ruido. Es cañón, porque luego, no sé, si hay una construcción a tu lado, por ejemplo, Ah, como no, que nadie te indemniza por eso. no. Porque además, en general, lo que se piensa, y esto es algo que yo escuchaba mucho de niña, es que el ruido en exceso, o sea, el ruido muy alto, por ejemplo, lo que puede provocar son daños al sistema auditivo, que sí, o sea, esto es grave y sí puede ocurrir, pero hay Obvio. muchas otras graves a la salud física y mental que pueden ocurrir con el sonido, que de las que no se habla tanto, porque en parte, pues es algo que se ha estudiado en las décadas pasadas, ¿no? Tal vez no es, son cosas que sabían ¿no? cuando éramos niñas, cuando el mundo además no era tan ruidoso. Es verdad. Y pues la base de por qué es problemático fuera de la pérdida del oído y también por la pérdida del oído el ruido, tiene que ver con cómo llega el sonido a nuestras cabezas, literal, en nuestras cabezas, ¿no? Llegaban entonces las ondas de sonido y pegaban en nuestro tímpano. Y pasaba todo lo que les decíamos, los huesecitos, llega la cóclea, que convierte estos movimientos de los huesecillos a señales eléctricas que el nervio auditivo lleva al cerebro. Y pasa que neurocientíficos se dieron cuenta de que estas señales que lleva el nervio auditivo las lleva directito a la amígdala, de la que hemos hablado mucho, sobre todo cuando hablamos de estrés. Ya saben, Nuestras este amiguitas, las amígdalas. claro, que son estos grupos de neuronas que forman como 2 almendritas, que son chiquitas ahí, que están en nuestro cerebro, y que son básicamente como el elemento primario de nuestras vidas emocionales, tanto para lo bueno como para lo malo, porque Sobre ahí todo para lo se malo. sobre todo, Sí, porque sí. desde ahí se controla la respuesta de pelea o huye. O sea, estrés. Estrés. O sea, las señales llegan a tu amígdala y tu amígdala dice, toca, toca, empieza a mandar señales para que se secreten hormonas de estrés y pues mientras más estímulos, más hormonas de estrés. Se puede ver esto, se puede medir la cantidad de cortisol que hay en nuestra sangre. Sí. Y esto Esto no está es bien si bueno, hay un estrés de prepárate para huir claro. o pelear. Y es como, pues sí tengo que huir o pelear, pero si es un sonido así como el de la construcción, pues no es que vayas a huir o pelear. O sea, la Eso, alerta sísmica, pues sí, eso está cumpliendo exacto. exactamente su función. Sí. Llega la amígdala que te estresa un montón, te hace shock de adrenalina cuando suena a las 2:30 de la mañana, que luego ni siquiera se siente el temblor, y esto acaba de pasar, entonces tengo muy fresca esa sensación del microinfarto que te da, pero ahí sí, esa adrenalina sirve porque tienes que salir corriendo de tu edificio. Todo lo demás, la neta, Ujú. no. Entonces, esto es la base y vamos a seguir hablando un poco de justo la base fisiológica de los muchos problemas que ocurren, que causa la falta de silencio, o sea, el ruido. Y una de las primeras investigaciones, y que es como muy importante para esto, se hizo en los 70 sobre el aprendizaje, en donde un psicólogo que también era ambientalista, lo que encontró fue que en personas, niñas, niños de secundaria, en Manhattan, las pruebas que les hacían de lectura diferían entre aquellos estudiantes cuyos, de la misma escuela, cuyos salones daban las ventanas hacia el metro, de quienes tenían salón, estaban en salones del lado contrario del edificio y entonces no tenían el sonido del metro continuamente. ¿Qué tanto diferían? Pues diferían como de un año de escuela, o sea, lo correspondiente a un año de escuela. Es como si los que estuvieran del lado de la ventana de que daba el metro estuvieran un año abajo escolarmente en sus test de lectura. Y dijo, ah, pues qué huele con esto, ¿no? Como para este momento ya se sabía esta respuesta al estrés que tenemos al sonido, lo que dijeron fue que era muy claro que estos subidas intermitentes en los decibeles, que es como se mide el nivel del sonido, que además las midieron y estaban, cuando eran las subidas de que pasaba el metro, estaban tan altos los decibeles como un concierto de heavy metal. Entonces, que eso era lo que estaba agitando a la amígdala, o sea, como que cada 5 minutos que pasaba el metro, los estudiantes se estresaban y eso es lo que hacía
que perdieran concentración, que el tren de pensamientos que tuvieran pues se les fuera por otro lado y todo eso pues socavaba su capacidad de escuchar y por lo tanto de estar leyendo y entendiendo aquello que estaban leyendo. Es decir, que los sonidos externos empezaban a alterar lo que sea que estuviera ocurriendo en su mundo interior, dañando su atención y por lo tanto su procesamiento cognitivo y su memoria. ¿Por qué está pasando esto? Pues es muy sencillo. El que haya ruido puede interferir con nuestra capacidad de detectar otro tipo de estímulos e interiorizarlos, porque nuestros cerebros están procesando estos ruidos involuntariamente. O sea, no es que tú necesariamente estés poniendo atención al ruido del metro, pero ese ruido está y tu cerebro está recibiendo las señales de que ahí está y lo está procesando. Y esto está compitiendo directamente con todos los procesos mentales que están ocurriendo en términos de aprendizaje. O sea, el maestro te está tratando de aprender algo, tu cerebro está tratando de procesar esa información y mientras tanto tiene también que procesar que hay un metro pasando a altísimo volumen al lado de ti cada tanto. Y pues básicamente es eso. El ruido está robando la atención a lo que realmente nos tendría que estar interesando. Ahora dice la gente, bueno, pero a todo se acostumbra uno. Y sí, Menos al hambre. y sí, o sea, sí, a casi todo se acostumbra uno, es decir, la gente a largo plazo sí se adapta a la exposición a ruido, a lo que le llaman ruido crónico como este, de manera que el cerebro aprende, se adapta a bloquear los sonidos como el del metro pasando, ¿no? Sonidos que no quiere, como yo el maldito refrigerador que tuve que poner doble vidrio en mi casa. Sí es verdad que ya lo escucho mucho menos y no solo por el doble vidrio, Quiero luego esos pero datos, creo que me interesan. puta, es lo mejor, ¿eh? El doble vidrio es lo mejor. No, sí, Así, es que sí. me metí a una googleadita básica y hay millones de tipos, entonces no sé qué tendría que instalar. Mm. Necesito tu asesoría. Es que como pareja arquitecto, sí te Yes, la puedo dar, sí la pero necesito. es lo mejor del mundo. Bueno, el chiste es que sí, el cerebro, aunque no tenga doble vidrio, puedes empezar, aprende a bloquear después de largo Ajá. plazo sonidos como esos. Pero cuando hace eso, también empieza a bloquear su capacidad de agarrar otros estímulos que son importantes. O sea, no es que tenga la capacidad así exacta de nada más voy a bloquear este ruidito y ya, sino que empieza a bloquear estímulos en general. Y eso es muy probablemente lo que pasa con niños pequeños que tienen exposición crónica a ruidos y que, aunque ya son felices y es como, ay, no, ¿qué ruido? Yo no escucho nada. Y tú, ¿cómo que no escuchas esto, niño? Esos mismos niños tienen problemas para el desarrollo del lenguaje, porque como su cerebro aprendió a bloquear cierto estímulo de sonido, en realidad también está bloqueando otros estímulos que le están afectando en aprender a hablar. Y a ver, que es que no es nada más que haya un silencio de fondo, es bueno porque puedes poner atención a las cosas a las que quieres poner atención. El silencio es bueno per se, al parecer, según unos estudios que hicieron con ratoncitos. Resulta que un equipo dijo, vamos a ver qué tan bueno es el silencio de verdad. Y agarró unos ratoncitos y los pusieron adentro de unas cámaras anecoicas, que son pequeños cuartitos donde realmente como que podríamos decir que no hay nada de sonido, 2 horitas al día. Y después los expusieron a 5 tipos de sonidos distintos. Ruido blanco, sonidos de cachorrito de ratón, que no sé cómo son, pero deben de ser increíbles, horribles, como súper Debe ser adorables, como... pero muy agudos, como una sonata para 2 pianos en D de Mozart, ruido ambiental y silencio. Y después de que los ratoncitos escucharan cada uno de los sonidos, el equipo que los estaba investigando medía qué tanto crecían las células en el hipocampo de los ratoncitos. Porque del hipocampo, porque esta es la región del cerebro que más se asocia con la memoria. Entonces nos podría estar dando a entender qué tanto ayuda el silencio para que procesemos nuestros recuerdos y aprendamos, por ejemplo, ¿no? Que todo tiene también que ver mucho con memoria. Lo que creían que iba a pasar es que los sonidos tiernos e horribles de cachorritos ratoncito iban a tener, Suponemos, suponemos. Ajá. iban a tener los resultados más fuertes. Pues porque tu cachorrito, ¿no? Cachorrito de tu especie. Está en peligro o me da ternura o algo. Tendría que Ajá, estar pasando algo ahí. sí, pero no. Nel. Lo que tuvo más respuesta en el hipocampo fue, o sea, en el crecimiento de neuronas en el hipocampo fue el silencio. O sea, el silencio es lo que hacía que más neuronas crecieran y de manera más sostenida crecieran en esta
parte del cerebro. Eso lo vieron con resonancia magnética, o sea, con imágenes, y que indicaban que los ratones, al estar pues escuchando el silencio o tratando de captar el sonido y que lo que escuchaban es silencio, lo que sucedía es que con eso se activaba el córtex auditivo, que es otra parte del cerebro. Y eso probablemente es lo que piensan, aceleraba el crecimiento de las neuronas, de las células del cerebro. O sea, que el acto de escuchar el silencio puede enriquecer la capacidad de cognición y de pensamiento a través de la neurogénesis. Como que uno pensaría, ay, bueno, pues claro, es que nuestro cerebro está mucho más contentito reproduciendo sus células cuando estamos en máxima relax, pero Si no. es como, no estoy haciendo nada, nomás aquí chilling in Ajá, silence. aquí creciendo mis neuronitas. Y no, según este equipo, lo que está pasando es que el estar como tratando de escuchar, que pues de manera muy profunda, ¿no? Porque es como de, hay algo detrás de ese silencio y como que pones mucha atención, no conscientemente quizá, pero tu cerebro está poniendo atención a qué está pasando y si realmente es silencio o no. Y esto puede estarle generando a tu cerebro un tipo de estrés que es positivo y que se llama eustrés. El eustrés es un tipo de estrés en el que lo que te está pidiendo la situación en la que estás ocasiona cambios cognitivos y fisiológicos que son positivos en vez de negativos como normalmente ocurre y te permiten trabajar a niveles óptimos. O sea, lo que está haciendo tu cerebro ocurre a los mejores niveles posible. O sea, no es el estrés de cuando te sientes estresado, que estoy estresado, ¡ah! ¿No? Ujú. Y que todo se siente mal, ¿no? Que Ajá. ese es lo que los psicólogos nombran como distrés, que es una respuesta de estrés pero negativo, que justo es la que casi siempre le llamamos estrés en general, que involucra cambios fisiológicos reactivos, o sea, como cortisol, que respires con más rapidez para que haya más sangre en los músculos, etcétera, y que generalmente es resultado de que nos sentimos abrumados porque percibimos amenazas a nuestro alrededor, ¿no? Es lo que prende la respuesta al huye y pelea, justamente. Pero el distrés no es así. El distrés nada más te pone en un estado de alerta, o sea, no es como, ay, relax, chill, me estoy durmiendo porque no hay sonido, sino está tu sistema completo del cuerpo haciendo algo en alerta despierto, pero sin que exista esa respuesta de distrés de me voy a morir. Y es que si lo piensas, el silencio en situaciones silvestres, o sea, en el outside, donde viven los seres vivos, normalmente no en cajitas de laboratorio, el sonido es súper, perdón, el silencio es súper atípico. O sea, si todo está en silencio, por ejemplo, en una selva tropical, hay un pedo. O sea, lo hemos hasta visto en películas. Algo horrible Sí. viene como Godzilla, güey. Ajá. Y es como la calma antes de la tormenta. Y entonces cuando hay silencio, los cerebros animales dicen, uy, alerta. O sea, qué está pasando? Pero esta alerta, a diferencia de otros tipos de alertas que minimizan el crecimiento y la curación del cerebro, lo estimula. Es un tipo de alerta que hace que tu cerebro crezca más allá de lo que crecería en otras circunstancias, que es súper interesante. Ujú. Y bueno, ¿crees que aquí debamos hacer una pausita para regresar y hablar de más cosas que nos benefician del silencio? 100% porcentaje. Ahorita volvemos. Bueno, pues como se imaginarán, el silencio tiene muchos beneficios y como diccionario de la RAE se los vamos a decir diciéndoles los maleficios del ruido. Bueno, el... antes de los maleficios del ruido, no, pues así se sabe que el silencio ayuda a que baje tu ritmo cardíaco, tu presión sanguínea y 15 minutos de sentarte en silencio, así en soledad y confort, ayuda a que nos autorregulemos y nos relajemos. Es francamente regenerativo para nuestros estudios y nuestras mentes. Ujú. Esto se ha estudiado, por ejemplo, con música, en donde se ha visto cómo la música puede intervenir en la modulación del estrés en las personas. Entonces, lo que se hizo en esta investigación es que se les puso 6 diferentes estilos de música en tracks chiquitos a personas y vieron cuáles eran sus reacciones fisiológicas. Em, Se ponía, o sea, como que estos 6 tracks estaban seguiditos con una pausa
de 2 minutos entre ellos. Y la investigación era para ver cómo los diferentes tracks de música intervenían, pero como había esta pausa de silencio de 2 minutos, era algo que no pensaban estudiar, pero ahí estaba. Así que en los resultados se dieron cuenta que lo que más hacía que la gente se relajara eran las pausas que les valían en un principio a los investigadores. Es lo que se conoce como la serendipia cuando uno hace la ciencia. Ajá. Y es que justo estos periodos de silencio, sobre todo contrastados contra otros ruidos, son buenísimos para cuando una está estresada. Y si este silencio es prolongado, podría ayudar a mejorar nuestras funciones cerebrales y nuestra memoria, que siento que todos, cada vez más fritos, necesitaríamos. Que eso es lo que se vio con los ratoncitos, pero es muy Ujú, probable que también sea así con los humanos. ujú. Ahora, el Sí. ruido como tal. Que aquí viene ahora sí lo malo. Como la ausencia de silencio es problemas de salud. O sea, tan problema de salud que la Organización Mundial de la Salud dice que el ruido, sobre todo el ruido del tráfico, y esto aquí es no más tráfico de coches, sino sobre todo también tráfico aéreo, es un problema de salud pública que, por ejemplo, nada más en el oeste de Europa acorta la vida de las personas muchísimo o sea, ajá, hace que la gente tenga menos salud, que además esté como más reactiva, o sea, que esté como más de malas, que sus funciones cognitivas no funcionen chido y que la gente no duerma bien. Todo lo cual, pues es malísimo en general, porque todas estas cosas están conectadas, Sí. además conectadas con la respuesta de estrés que provoca el ruido y por lo tanto incrementan o sea, hacen un desastre más bien en niveles hormonales de muchos tipos, en la presión sanguínea, en el ritmo cardíaco, en enfermedades cerebrovasculares, en hipertensión, en varias enfermedades del corazón, en cosas que tienen que ver ya con la salud mental como la depresión, la ansiedad, y eso a su vez entonces tiene implicaciones en cómo la gente se trata a sí misma, se automedica para estas cosas, que muchas veces es con el abuso de sustancias o de tabaco. Así que todo mal con el ruido, ¿no? Como que inicia una cascada de estrés que tiene consecuencias lejanas, hasta como por ejemplo el alcoholismo. Vamos a analizar algunos de los más peligrosos para que usted sepa exactamente cómo la ciudad en la que vive lo está matando lentamente. Empecemos con el corazón. El ruido del tráfico vehicular es un problemón. En 2018 se hizo un estudio que encontró que por cada aumento de 10 decibeles en el ruido del tráfico de las calles, aumenta 8% aprox el riesgo de que a uno le dé la enfermedad cardíaca isquémica, que es una condición donde nuestros corazones no reciben suficiente sangre. Y si te mudas, por ejemplo, Alita, pon tú que si Valle de Bravo fuera el paraíso del silencio que esperaríamos todos que fuera, a una ciudad como la nuestra, donde hay, lo que ellos midieron es 60 decibeles más de ruido, que es el equivalente al ruido de fondo que hay en una oficina, ¿no? Pero pues que sí Sí, es como como... es como de una conversación a un volumen normal. Ajá. Ujú. Si el cambio de ruido de muy poquito a 60 decibeles más cuando te mudas se miden los efectos, aumenta ese 8% a un poquito más. O sea, se va poniendo peor. Y ese no es el único estudio, o sea, hay muchos más estudios y los resultados son bastante similares, que por cada 10 decibeles de incremento en sonido, el riesgo de enfermedad isquémica del corazón aumenta entre el 6 y el 8%. A ver, si es entre como 55 y 60 decibeles lo de una conversación, como el volumen que estamos hablando ahorita, Leonora y yo, imagínense eso entre 10, o sea, 10 es poquito en realidad, 10 decibeles es poquito, pero un aumento de cada 10 decibeles aumenta 8% ese riesgo. O sea, salir al tráfico de viernes de la ciudad debe de darnos un Aumentarlo 8,000, 24%. 8,000, 8,000. Pasando a la hipertensión, un estudio vio que cada que aumentan 5 decibeles los ruideros del tráfico, hay un 3,4% de posibilidad mayor de tener presión sanguínea alta. O sea, por ejemplo, si te mudas de un lugar donde hay 50 decibeles de ruido, que es como una oficina callada, a un lugar con 55 decibeles, que es parecido a lo que hace un refri así como de fondo, Cuando como estás el a un ruidito del ladito. refri, nada, aumenta tu posibilidad de tener hipertensión.
Ahora, imagínense lo que ocurre con la gente que vive cerca de aeropuertos, es decir, con el ruido de tráfico aéreo, que es muchísimo, sobre todo si hay aviones que despegan, que se están moviendo en la noche. Eso se sabe que incrementa la presión sanguínea. En un estudio que se hizo en 2017, muy grande en 6 países de la Unión Europea, encontraron que cada incremento de 10 decibeles en el ruido de tráfico aéreo nocturno incrementaba al doble el riesgo de la hipertensión. De hecho, más del doble, casi, o sea, era un 2,63. O sea, es más cercano del triple que del doble. ¿Qué tal el riesgo de infartos? ¿Cómo vemos eso? O sea, en el tráfico normal, si estás expuesto a un ruido más fuerte de tráfico, tienes 14% más de probabilidades de acabar en el hospital por algún tipo de infarto que la gente que vive en áreas más calladitas. Se hizo un estudio que está muy bien hecho porque involucró un montón de gente que vivía alrededor del aeropuerto de Londres, el Heathrow. Que debe ser Eh, infernal. Debe ser infernal vivir alrededor de cualquier aeropuerto. Y Heathrow debe recibir todo el tiempo aviones. Pero bueno, este estudio involucró a 3,6 millones de personas y lo que encontró es que la exposición al ruido del tráfico aéreo, tanto en el día como en la noche, incrementaba mucho, significativamente, el riesgo de infartos y de hospitalizaciones producidas por infartos, ¿no? Que entonces así es como miden los infartos. El ruido del tráfico en la noche hacía que la gente que estuviera expuesta a 55 decibeles tuviera un 30% más de riesgo comparado con quienes estaban expuestos a 50 decibeles o menos. O sea, 5 decibeles, que es poquitito, ya te aumenta en 30% el riesgo de tener un infarto. Para las personas, bueno, más bien para el ruido durante el día, las personas expuestas a un ruido de 63 decibeles tenían 24% más riesgo comparado con las personas que experimentaban 51 decibeles o menos. Y esos resultados, o sea, más o menos se mantienen muy similares para las muertes derivadas de estos infartos. Sí, tiene sentido, ¿no? Como que estaría raro que fuera uno sin el otro. Pero bueno, también en Londres, que es pues una ciudad muy ruidosa, no solo de su aeropuerto como tal, fue donde se hizo un estudio grandote también del ruido del tráfico, ¿no? Que también hay un trafical. De Ahí se coches. estudiaron a 8.6 millones de personas que los resultados del estudio mostraron que en el día, si hay ruido de tráfico en la calle de arriba de 60 decibeles, va a aumentar las hospitalizaciones por infarto a un 5% en gente que normalmente además no tendría necesariamente que tener infartos, como que empieza el grupo de edad desde los 25 años hasta ahí sí los 74, que con la edad pues este riesgo aumenta naturalmente, ¿no? Pero, ajá, esto es interesante. Y en la noche, el ruido de tráfico entre 55 y 60 decibeles aumentaba las hospitalizaciones en 5% en gente ya adulto mayor, 75 para arriba. Pero es muy fuerte. Si a ustedes les interesaría saber cuántos decibeles hay adentro de su casa o en la calle o así, hay apps Güey, para los teléfonos inteligentes. no sé si quiero. Y O sea, pues más igual, angustia. igual y a veces quieres, por ejemplo, yo una vez lo bajé porque a un lado de mi casa hay un hotel que por un tiempo les dio por tener como del punchis del peor. Y hay regulaciones de Ah, de los decibeles que puede tener un antro o un bar y así, que generalmente no pasan de arriba de 80, que es un claro, montón. es un montón. Entonces, como que fui y lo medí. Y con eso ya le puedes decir a Dapolis, ser la señora que le habla a Dapolis y luego la Dapolis Güey, no hace nada, ¿no? Pero bueno. nada, pues. Pero en ti no quedó. Siento que esa es la satisfacción, ¿sabes? Como de en mí no quedó. Ajá. Y entonces entras en depresión, porque al final vives en un lugar ruidoso y no hay nada que puedas hacer al respecto. Ok, Ponerte tapones. bueno, claro. Pues sí, en la salud mental, obviamente esto afecta un montón. O sea, si estamos hablando de la respuesta del estrés en el cuerpo, pues eso deriva claramente en salud mental y lo que más Es, he estudiado es depresión y ansiedad. Hay un estudio, por ejemplo, en el que estudiaron a 15,000 personas que encontraron que
mientras más molestas se sintieran por el sonido, de cualquier tipo de sonido, o sea, coche, metro, avión, perro, lo que sea, era más probable que experimentaran depresión o trastorno generalizado de ansiedad. Y eso en ese estudio hicieron, o sea, lo hicieron muy bien porque tomaron en cuenta factores como el género, estatus socioeconómico, la edad, o sea, controlando por todos esos es el ruido, bueno, la molestia por el ruido, lo que explicaba los niveles más altos de depresión y de ansiedad. Gente que somos irritables. Que Em, yo creo que es toda la gente, o sea, sí, sí. pero hay gente como que a la que le da más lo mismo. O sea, Pues por según yo ejemplo, es como esto de que te acostumbras, pero entonces ya sí, tampoco notas otras cosas del mundo. sí. Por ejemplo, recién se mudó un vecino arriba de mi casa y él está muy furibundo de los perritos todavía. Y los que llevamos viviendo un poco más de tiempo acá, como que es como, sí, qué poca los perritos, ¿no? Pero ya no estamos de que él se levanta en la madrugada a gritar, ya callen esos perros. O Ay, sea, él no. está en sí, una situación de irritabilidad extrema por ruido y que él no lo sabe, pero por ello es Ladran más. doblemente susceptible a tener depresión que Ah, mis vecinos, los que ya se acostumbraron, y más del doblemente susceptible a tener desorden de ansiedad generalizada. Así que lo que se le sugiere es relax, don't es do it. relax ir a hablar tranquilamente con los vecines. No, los vecinos lo toman muy mal. Creo que hay una situación Ay, no. de maltrato. Sí, Ay, no, todo está mal en sí, esta fatal, fatal. historia. Sí. Ah, y hay una escuela de perros, que pues eso sí es como ve a decirles lo que quieras, da Sí, igual, ¿no? Tienes que también llamarles a The Police en el peor momento de ladrar los perros. O sí, sea, eso porque sí, nunca va a no, pasar. no. Ujú. Abajo de mi casa se acaban de mudar dos perrillos, de los cuales una, no quiero hablar de ella. Jesús. Porque irritabilidad extrema por ruido. Esto se cree la irritabilidad extrema por ruido asociada a la ansiedad y la depresión, o sea, más bien la ansiedad y depresión asociadas a la irritabilidad por ruido. Se cree que pasa porque cuando estás en exposición prolongada a altos niveles de ruido ambiental, o sea, como los perros o como el tráfico o por lo que sea, se activa el eje hipotálamico pituitario adrenal, que pues básicamente tiene que ver con un montón de glándulas y hormonas, que lo que hacen en conjunto es incrementar las hormonas de estrés, en particular el cortisol. Y el cortisol sostenido, o sea, el cortisol en sí no es que sea malo, pero el cortisol sostenido en el cuerpo causa una serie de cosas como inflamación y así, que es a lo que se le llama el estrés crónico, que es un factor de riesgo súper conocido para la depresión. También es un factor súper conocido para la depresión el no dormir bien. Y, güey, si hay ruido, especialmente durante la noche, pues tu calidad de sueño es pinche. Te cuesta trabajo Sí. dormirte, te interrumpe el sueño, te despiertas, le gritas a los perros, ¡cállate esos perros! Ya saben, normal, cosa de cualquier día, todas las noches, ¿no? Y sí, el dormir bien es importantísimo para regular nuestras emociones, para nuestra salud cerebral. Y se ha visto, ¿no? O sea, la gente que vive cerca de aeropuertos o de carreteras o de calles como avenidas principales, ejes viales, etcétera, son más propensos a tener insomnio y síntomas de depresión. El ruido constante, no nada más durante la noche, sino el ruido constante en general, se sabe que puede sobreestimular al cerebro y por lo tanto como que el cerebro entra en Ujú. en estoy en tacha, 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 tacha. Y por lo tanto se vuelve difícil la concentración y eso lleva a fatiga cognitiva. Esto con el tiempo puede contribuir a que haya una sensación como de que todo está mal. O sea, cuando sientes eso, ¿no? Como ya nada me puede salvar, todo está mal y por lo tanto también irritabilidad. Obvio. Las dos están asociadas con depresión. Por ejemplo, se ha visto que la gente que trabaja en lugares muy ruidosos, me imagino un aserradero, o que vive en ambientes urbanos muy ruidosos también, estos dos tipos de ambientes con frecuencia están correlacionados con tasas más altas de cuestiones de salud mental, precisamente como la depresión. Hay evidencia, hay estudios, y uno muy importante que se hizo en Europa, lo que hizo fue investigar el vínculo entre el ruido de tráfico en zonas residenciales y los síntomas de la depresión. Se hizo durante 5 años en Alemania y siguió a 3.300 participantes que tenían entre 45 y 75 años.
Y lo que se encontró en este estudio es que los individuos que estaban expuestos a niveles más altos de ruido de tráfico, que eran niveles de más de 55 decibeles, recordemos que 50 decibeles es esta conversación que ustedes están escuchando, en sus casas tenían un riesgo de entre 25 y 30% mayor de tener síntomas depresivos, pero importantes, o sea, de ya depresión clínica, comparado con gente que estaba expuesta a niveles más bajos de ruido, o sea, de menos de 55 decibeles. Y esto se mantenía consistente aun cuando tomaban en cuenta, perdón, algunos factores que podrían meter ruido al estudio. Y esto lo que demuestra es que hay una asociación muy fuerte entre una exposición a largo plazo a ruidos fuertes, como los del tráfico de afuera de tu casa, y la ocurrencia de síntomas de depresión. Me hace pensar, o sea, Ujú. como, porque ya ves que es como la pandemia de depresión, que sí, hay como Sí. 280 millones de personas con depresión en este momento adultas en el mundo. O sea, sí es un problema y es como, Ujú. encontremos nuevos fármacos o utilicemos psicodélicos, o sea, como todas estas cosas como de, güey, yo creo que si le bajáramos, o sea, si Sí. mejoráramos la calidad de vida, no así de que todo el mundo se vuelva rico, ¿no? Que así es como generalmente se cree que mejora la calidad de vida, es como, pues bájale el ruido a las calle en general, haz que la gente no viva, no tenga que vivir cerca de lugares ruidosos, etcétera. Con eso se resuelve un gran parte, yo creo. Tampoco está fácil, ¿no? En lugares como este infierno en el que vivimos algunos de nosotros, Pues no está como fácil, tratar pero la de... otra tampoco está, o sea, Ah, como no, es como una ceguera a que vivir bien no es tan difícil sí, y sí, sí, cambiar las sí, condiciones va a costar dinero, pero va a costar claro, más dinero no cambiarlas. claro. Yo siento que voy a empezar a usar unos taponcitos de oídos que tengo que son para el día a día y que ayudan a bajar Sí. los niveles, Ujú. por ejemplo. Y pues nada, con eso terminamos este episodio para las personas que no son nuestros Patreons. Para los que son nuestros Patreons, tenemos un pilón muy interesante para todas las personas que tenemos irritabilidad extrema por sonido, relacionado sobre todo con las bendiciones. Pero no es sobre la gente y cómo nos irritan las bendis ruidosas, sino cómo le hace mal a las bendis el ruido. ¿Y cómo le hace bien el silencio? Y Ujú. algunos hay tips para que la bendi, porque sabemos que ya mucha gente que escucha Mandarax tiene sus bendis. ¿Cómo le pueden hacer para tener estos beneficios del silencio en sus hijas e hijos e hijes? em, Sin que sea un problema, ¿no? Porque luego mantener en silencio a una bendi no está tan fácil. Si fuera, si tan solo. Ajá. Ajá. Bueno, gracias por estar aquí. Compartan este programa y si pueden, échenle un ojo a patreon.com/mandarax para saber en qué consiste nuestro programa de Patreon y cómo podrían quizá ustedes ayudar a que este programa se realice. Porque como les decimos siempre, Mandarax es un programa que se hace 100% porque la gente nos apoya en nuestro programa de Patreon. Si no hubiera ese Patreon, Mandarax no se podría seguir haciendo. O sea, para que vean lo relevante que es. cien Entonces, por échenle un ciento ojo, 100% porcentaje. Nos vemos la próxima quincena. Chao. Adiós.